Dicen que hay deseos tan intensos que si el alma insiste lo suficiente, el universo acaba escuchando. Pero no siempre lo que brilla conforta el corazón, ni todo lo que se convierte en oro tiene valor. Hubo una vez un rey, en un reino oculto entre colinas doradas y cielos de eterno atardecer. Su nombre era Midas. Hombre de mirada seria, de sueños inmensos y de manos vacías, a pesar de poseerlo todo. Tenía palacios con columnas que reflejaban la luz del sol, jardines donde el viento parecía cantar. Pero había en él una insatisfacción que le consumía como fuego invisible. No buscaba amor, ni paz, ni poder. Buscaba algo más, el don de transformar su mundo, de dejar una huella que nadie olvidara. Cada amanecer lo sorprendía en su trono, meditando entre piedras preciosas y perfumes lejanos. Observaba cómo los rayos del sol coloreaban el suelo y pensaba, ¿qué sería si todo lo que tocara se volviera oro? Si cada simple gesto mío pudiera convertir lo ordinario en esplendor eterno. Ese pensamiento, tan inocente al principio, se volvió hambre, no de riqueza, sino de significado. Quería sentir que su vida tenía el toque de los dioses, que su poder no era humano, sino inmortal. Su deseo creció y la codicia se disfrazó de sueño. Una noche, al borde de su desesperación, Midas invocó a lo divino. Bajo las estrellas, prometió servir a los dioses, compartir sus tesoros y honrar su reino, si se le concedía aquel milagro. Una voz, suave y profunda como la eternidad, emergió del silencio, envolviendo sus pensamientos. Rey Midas, será tuyo el don que ansías. Todo lo que toque en tus manos se convertirá en oro. Pero recuerda, el oro que ilumina también puede apagar. La voz se desvaneció. Midas sintió el aire distinto, como si el mundo hubiera cambiado. Miró sus manos con reverencia, sin saber aún que aquel regalo también sería su ruina. Así comenzó una historia donde la luz y la sombra caminarían juntas, recordándonos que incluso los sueños más puros pueden volverse cárceles doradas. Y mientras el sol nacía, Midas sonrió. Creía que por fin poseía el secreto de los dioses, sin saber que ese amanecer marcaría el inicio de su caída. El primer rayo de sol se filtró por las cortinas del palacio, y Midas despertó con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Sus manos temblaban, cargadas de un poder que aún no comprendía. Avanzó lentamente hacia la mesa, donde reposaba una simple rosa, fresca y aún cubierta de rocío. La tomó entre sus dedos, y en un parpadeo, la vida se detuvo. La flor se volvió oro puro, rígida, perfecta, pero muerta. El rey contuvo el aliento. Era cierto, el milagro era real. Una mezcla de asombro y miedo cruzó su mirada. Tocó el borde del mantel, y este se transformó en un tapiz brillante. Luego, el suelo bajo sus pies. Cada superficie que alcanzaban sus dedos se volvía resplandeciente, mientras el eco de su risa llenaba los pasillos. Los sirvientes observaron con ojos atónitos cómo el palacio se convertía, lentamente, en un templo bañado en oro. «Los dioses me han bendecido», proclamó con voz vibrante. En su pecho ardía una euforia que lo hacía olvidar el eco de aquella advertencia divina. Midas caminó entre columnas que ahora brillaban como fuego sólido. El reflejo del amanecer cegaba tanto que parecía estar dentro del sol. En ese instante, se sintió invencible. Tocaba la piedra, tocaba el aire, tocaba su sueño hecho materia. Se prometió compartir su fortuna, ungir de oro a su gente, convertir su reino en el más hermoso de la tierra. Pero cuando intentó tomar un trozo de pan, este se convirtió en metal. Lo mismo ocurrió con el vino que quiso beber. Líquido dorado, pesado, sin vida. La risa triunfante se quebró en un silencio temeroso. Midas sintió un frío antiguo recorrerle las venas, un susurro que parecía venir no de afuera, sino de dentro de su alma. El oro ilumina, pero también puede apagar.
Intentó comer de nuevo, desesperado. El alimento se disolvía en oro ante su tacto. Lo que había sido una bendición comenzó a volverse castigo. Entonces, alzó la mirada hacia el cielo, buscando respuestas en la luz que lo cegaba, y por primera vez dudó si aquel poder era un regalo o una maldición. El resplandor lo rodeaba todo, bello, sí, pero vacío. Y en medio de tanto resplandor, algo en él empezó a oscurecerse. El día avanzó, y el resplandor del palacio se hizo insoportable. Cada rayo del sol hería los ojos de Midas, pues la luz del oro no calentaba, quemaba. No había sombras donde refugiarse. Todo era brillante, pero sin vida. Las flores, las vasijas, los muebles, incluso las puertas, todo había perdido su esencia. El oro había devorado los colores del mundo. Midas caminaba entre los pasillos desiertos, escuchando solo el sonido de sus pasos metálicos. Intentó hablar con sus sirvientes, pero al extender su mano como gesto de afecto o gratitud, ellos retrocedieron, aterrados. El miedo había reemplazado a la admiración. Su pueblo ya no lo miraba como un rey, sino como una advertencia viva de lo que ocurre cuando un corazón se llena de exceso. Su alma comenzó a temblar. Recordó aquellos días en que reía despreocupado en los jardines, cuando las flores eran suaves y el perfume de la tierra le recordaba que estaba vivo. Ahora, ni siquiera el viento osaba tocarlo. Buscó alivio en la presencia de su hija, su única alegría verdadera. Ella era la luz que ninguna riqueza podía igualar, la risa que suavizaba el peso de su corona. Midas la esperaba con ansias, pensando que, tal vez, al verla, todo dolor se desvanecería. Cuando la joven entró en la sala resplandeciente, corrió a abrazarlo con la inocencia de quien no teme nada. Pero él había olvidado su maldición. El toque fue breve, como un beso de sol. En un parpadeo, la vida de su hija se silenció. Su piel se volvió dorada, su cabello rígido, su sonrisa congelada. El mundo entero se detuvo. Midas cayó de rodillas, y un grito se ahogó en su garganta. Había convertido su amor más puro en una estatua fría e inmortal. Fue entonces cuando comprendió la verdad que los dioses habían querido mostrarle. No hay mayor pobreza que el alma que transforma todo en oro, porque en su riqueza lo pierde todo. El oro no tiene aroma, ni voz, ni calor. Es eterno, pero sin vida. Aquella noche, entre lágrimas y desconsuelo, el rey miró sus manos doradas, temblando, implorando al cielo que le devolviera un instante de humanidad. No quería reinos ni riquezas, solo deseaba volver a sentir el latido de la vida, aunque fuera una vez más. Midas no durmió aquella noche. Se mantuvo junto a la forma inmóvil de su hija, acariciando su rostro dorado con el miedo de romper lo único que le quedaba. El silencio pesaba más que el oro. Cada pensamiento, cada recuerdo, lo atravesaba con el filo del arrepentimiento. Sus lágrimas caían sobre el suelo dorado y parecía no encontrar dónde quedarse. El oro no absorbía el dolor, solo lo reflejaba. Entonces, el rey alzó los ojos al cielo y habló con un hilo de voz que parecía más un sollozo que un ruego. Dioses, si alguna vez escucharon mi ambición, escuchen ahora mi lamento. Quiten de mí este don que ya no es don, sino maldición. No quiero más resplandores. Quiero sentir la piel viva de mi hija. Quiero oler las flores sin que mueran en mis manos. Devuélvanme la pobreza del alma, pero también la riqueza de amar. El eco de su súplica se perdió entre las columnas del palacio. Midas esperó, con la esperanza agonizando lentamente, hasta que una ráfaga de viento atravesó la sala. Una brisa que no tenía peso, pero sí presencia. Las lámparas titilaron, y del aire surgió la misma voz que una vez le concedió su deseo. Rey Midas, pediste el poder de transformar el mundo, pero olvidaste que el verdadero oro no nace del toque, sino del corazón. Aprendiste por el dolor lo que los sabios entienden con humildad. Si deseas deshacer lo hecho, ve al río Pactolo.
Báñate en sus aguas y entrega a la corriente tu ambición. Solo entonces recobrarás lo que perdiste. El viento se apagó. Midas, sin pensarlo, corrió a las puertas del palacio. Cada paso que daba retumbaba como si la tierra misma respondiera a su clamor. No llevaba corona ni túnica real, solo un cuerpo exhausto y un alma quebrada. Por primera vez, no le importaba el oro bajo sus pies ni el peso de su nombre. El amanecer lo encontró junto al río. Se arrodilló, temblando. Las aguas parecían vivas, moviéndose como si evitaran su contacto. Midas hundió sus manos y sintió cómo algo dentro de él se desprendía. El oro comenzó a derretirse, a fluir con la corriente. Su piel recobró el calor y el llanto que estalló de su pecho fue humano, profundo, real. Por primera vez desde aquel deseo, el rey Midas volvió a sentirse hecho de carne, no de ambición. Midas permaneció largo rato sumergido en aquellas aguas sagradas. Cerró los ojos y dejó que la corriente se llevara el peso de su culpa. Sentía cómo la luz del amanecer tocaba su rostro, tibia, suave, como si el cielo le acariciara las mejillas en un gesto de perdón. El oro se desprendía de su piel, cayendo al fondo del río como polvo inútil, como memoria que se disuelve en lo eterno. Cuando se levantó, sus manos ya no brillaban, estaban vacías, simples, humanas, y en esa simplicidad halló algo que nunca antes había sentido: libertad. Sus dedos podían volver a tocar la tierra, el agua, el aire. No más miedo, no más brillo falso, solo vida. Con el corazón acelerado, Midas emprendió el camino de regreso al palacio. Los árboles lo saludaban con su danza verde, los pájaros cantaban en lo alto y cada sonido le parecía un regalo. El mundo ya no era oro, pero por primera vez lo veía realmente hermoso. Cada piedra, cada flor, cada aroma del viento tenía valor, no porque fuera eterno, sino porque era efímero. Llegó ante las puertas de su hogar. Al entrar, el silencio aún reinaba, como si el lugar aguardara un milagro. Se acercó al salón donde yacía su hija. La luz se filtraba entre los ventanales, acariciando la figura dorada que aún descansaba sobre el mármol. Midas se arrodilló a su lado, el alma en vilo. Con manos temblorosas, tocó su rostro y esperó. Durante un instante, nada ocurrió. El tiempo pareció detenerse, pero entonces, una lágrima cayó de sus ojos sobre la frente de la joven. El oro comenzó a agrietarse, a resquebrajarse como si dentro de aquella forma inmóvil aún habitara un latido. Un destello cálido cruzó la sala y el brillo dorado se desvaneció, dando paso al color de la vida. Su hija volvió a respirar. Midas, entre sollozos, la sostuvo contra su pecho. No dijo palabra alguna, porque no la sabía. Solo el sonido del corazón de ambos llenaba la estancia, reverberando como una oración hecha carne. Ella abrió los ojos, y en su mirada no había reproche ni miedo, solo un amor que perdonaba sin condiciones. Aquel día, el rey juró que jamás volvería a desear lo que no pudiera abrazar sin temor, y que el recuerdo del oro no sería maldición, sino lección. Los días que siguieron fueron distintos. El palacio, antes resplandeciente y frío, comenzó a llenarse otra vez de sonidos humanos, de pasos, de risas, del murmullo de las fuentes restauradas a su cauce natural. Midas ordenó que el oro fuera retirado de las paredes, de los suelos, de los templos. Cada joya fundida se transformó en pan, en abrigo, en sustento para el pueblo que había sufrido en silencio su ceguera dorada. El reino despertó como un jardín después de una tormenta. Donde antes había ostentación, ahora florecía la generosidad. Donde reinaba el brillo, renació la vida. Y aunque los muros ya no reflejaban la luz del sol, los corazones de la gente brillaban con una calidez más pura que el oro. Midas caminaba entre su gente, sin corona ni cetro. Llevaba consigo solo una túnica humilde y una paz que nadie podía arrebatarle.
Saludaba a los niños, ayudaba a los ancianos y escuchaba con paciencia las voces de su pueblo. La humildad, que antes le parecía un peso, se había vuelto su mayor tesoro. Había aprendido que el verdadero poder no está en transformar el mundo con las manos, sino en tocar las almas sin destruirlas. Su hija lo acompañaba en cada jornada, recordándole con su risa que el perdón es más valioso que la gloria. Juntos caminaban por los campos, entre girasoles y trigales, reconociendo la belleza que antes no sabían ver. Midas ya no miraba el amanecer esperando que el cielo le concediera algo más. Ahora solo agradecía. A veces, al pasar junto al río Pactolo, se detenía. Observaba cómo las aguas aún guardaban un tenue reflejo dorado, como si la maldición quisiera mantener un eco de su historia. Sonreía con serenidad. «Que te lleves lo que fui», murmuraba, «pero déjame siempre recordar lo que soy». Y así, el rey que una vez confundió la riqueza con la plenitud, se convirtió en un símbolo de humildad y redención. Su historia se difundió por generaciones, y su nombre, que había sido temor, se volvió enseñanza. Aprendió que el oro más puro no brilla, se siente en el alma que ha sido capaz de perderlo todo y aún así elegir amar. Desde entonces, cada puesta de sol sobre su reino parecía susurrar una verdad eterna. Ningún brillo vale tanto como la vida que ilumina con amor. Con el paso de los años, el pueblo de Frigia ya no recordaba a Midas como el rey del oro, sino como el sabio que aprendió a escuchar la voz del alma. Su historia, contada en las plazas y junto a las hogueras, se volvió una lección para quienes soñaban con más de lo necesario. Él no necesitó dar discursos ni levantar templos, bastaba su mirada serena para inspirar respeto. En su silencio había más poder que en 1000 coronas. Los niños jugaban en los campos que antes pertenecieron al tesoro real, ahora llenos de cultivo y esperanza. Los viejos decían que el reino había recuperado su corazón, que la tierra respiraba tranquila porque ya no estaba cubierta de vanidad. Midas había comprendido el arte más difícil: gobernar sin imponerse, enseñar sin hablar demasiado, guiar desde el ejemplo. En ocasiones, cuando los mensajeros de otros reinos llegaban buscando la fuente de su prosperidad, el rey los recibía con sencillez y solo ofrecía un cuenco de agua fresca. Ellos esperaban encontrar oro, piedras preciosas o secretos mágicos, pero solo hallaban paz. «Beban», decía Midas sonriendo. «Esto es lo que en verdad sacia». Y en el reflejo del agua, los visitantes comprendían que aquella era su nueva riqueza. Su hija creció y se convirtió en la flor más luminosa del reino, no por su belleza, sino por su compasión. Atendía a los enfermos, escuchaba a los que sufrían, y tenía un don especial para enseñar a los niños que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que da. Ella era la prueba más viva de que el amor puede revertir las sombras más hondas del pasado. Por las noches, Midas subía a una pequeña colina desde donde podía observar todo su reino. Se sentaba bajo un olivo, en silencio, mirando las luces, titilar en la distancia, las luces de las casas, las risas, los cantos. No necesitaba palabras. Sabía que cada una de esas luces era un pedazo del antiguo oro, redimido, vuelto vida. Y así, el hombre que quiso convertir todo en oro, descubrió que el mayor milagro ocurre cuando el oro del alma se convierte en bondad. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron los inviernos serenos de la vejez. Midas, ahora encorvado y de barba blanca, caminaba más despacio, pero con una paz que los años no podían arrebatarle. Cada arruga en su rostro guardaba la memoria de una lágrima redimida, de un error que había aprendido a convertir en sabiduría. Ya no buscaba oro ni gloria, buscaba silencio. En el silencio, decía, se escuchan los pasos de Dios. Aquella humildad había transformado su reino y a él mismo. Había descubierto que los verdaderos tesoros no son los que se acumulan, sino los que se siembran. Por eso caminaba descalzo entre los campos, saludando a los campesinos que trabajaban bajo el sol,
agradeciendo por la labor que sostenía la vida. Les recordaba una y otra vez: ningún trono resiste si el corazón del rey no aprende a arrodillarse. Su hija, ya mujer, lo acompañaba en sus últimos días con devoción. Sabía que su padre no temía la muerte. La esperaba como quien se prepara para un nuevo amanecer. Midas pasaba horas contemplando el río Pactolo, ese mismo que un día le devolvió la humanidad. A menudo sumergía sus manos en el agua, no para purificarse, sino para recordar. Decía que aquel río no solo le había lavado el oro de la piel, sino también la ceguera del alma. En una ocasión, un joven aprendiz de su corte le preguntó: «Majestad, ¿cómo saber cuándo un hombre es realmente rico?». Midas sonrió con ternura y respondió: «Cuando no necesita más de lo que el amor ya le da. Todo lo demás es solo peso que cansa el alma». Esa respuesta recorrió el reino como una plegaria silenciosa. Muchos grabaron esas palabras en madera, otros las cantaban en las noches de cosecha. Se convirtieron en la esencia de su legado. Un recordatorio de que la riqueza no está en poseerlo todo, sino en reconocer que todo lo esencial ya se tiene. Y así, mientras las estaciones pasaban como suspiros sagrados, Midas entendió que su historia no había sido una maldición, sino una revelación. Porque del error nace la conciencia y del dolor, la pureza del corazón. Su vida ahora brillaba, pero ya no por el oro, sino por la verdad. El invierno había llegado con un frío manso, y Midas lo recibió como se recibe a un viejo amigo. Sabía que su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu, lejos de rendirse, se hallaba en una calma profunda. Sentía que cada segundo de vida era un regalo inmenso, una chispa que Dios había puesto en su camino para enseñarle a mirar lo invisible. Ya no temía el final, lo aceptaba como un destino lleno de luz. Una mañana, despertó más débil de lo habitual. La aurora apenas asomaba por las montañas, tiñendo el cielo con un tono dorado que le recordó su antigua obsesión. Pero esta vez, ese reflejo no lo hizo suspirar de ambición, sino de gratitud. Observó cómo los primeros rayos se posaban sobre las hojas heladas, creando destellos que parecían pequeños milagros cotidianos. Sonrió, comprendiendo que incluso el oro del amanecer era el lenguaje del amor, no del poder. Pidió a su hija que lo llevara al jardín central del palacio. Allí, bajo un olivo centenario, se sentó por última vez. Contempló la vida que lo rodeaba, los pájaros, las risas en la distancia, el murmullo del viento rozando las ramas. Cerró los ojos y recordó el tacto de aquella flor que se había vuelto oro. Recordó el llanto de su hija, el río, el perdón. Sintió que cada recuerdo ahora brillaba dentro de él, no como peso, sino como luz. Los guardias, los siervos y los campesinos acudieron en silencio. Nadie habló, solo lo miraban con respeto, sabiendo que estaban presenciando el último amanecer del rey, que había aprendido el valor de la humildad. Midas alzó una última vez sus manos al cielo y susurró: «Gracias por devolverme la vida antes de que me la quitaras». Sus palabras se fundieron con el viento. Por un instante, pareció que todo el jardín se llenaba de una paz misteriosa. Las hojas del olivo se mecían lentamente y una brisa dorada, no de metal sino de luz, envolvió su cuerpo. Cuando el sol terminó de ascender, el rey Midas dejó de respirar. Pero su rostro conservaba una sonrisa plácida, como quien ha visto la otra orilla y ha encontrado lo que tanto buscó: el verdadero oro del alma. Su hija lloró, sí, pero entre las lágrimas sintió que la tierra misma parecía bendecir su padre. Y el reino entero comprendió que no había muerto un monarca, sino que había nacido una leyenda. Desde ese día, cada nuevo amanecer sobre Frigia tuvo un brillo especial, como si el alma del rey siguiera allí, recordando a todos que los deseos más dorados deben nacer del amor, no de la ambición. Pasaron los días, y el eco de la partida de Midas aún flotaba sobre el reino como una melodía triste, pero serena. Nadie hablaba de pérdida,
se hablaba de gratitud. La gente no lloraba a un rey, sino que honraba a un hombre que había transformado su error en un camino de luz. Su tumba fue sencilla, construida junto al río Pactolo, para que las aguas que lo purificaron siguieran susurrándole eternamente. Sobre la piedra se grabó una sola frase: aquí descansa quien supo convertir el oro en alma. El reino cambió para siempre. Las riquezas que antes se acumulaban en cámaras oscuras, ahora fluían entre las aldeas. Midas había dejado órdenes claras mucho antes de su muerte: que el oro del palacio fuera usado para construir escuelas, templos y hogares para los pobres. Y así se hizo. Las calles que un día fueron símbolo de vanidad se llenaron de risas, de niños jugando descalzos, de esperanza latiendo en cada esquina. Los sabios enseñaban en las plazas las lecciones del rey: que el deseo no es pecado, pero se vuelve prisión cuando olvidamos el amor; que el poder sin compasión es un reflejo hueco; que nadie enriquece su espíritu acumulando, sino entregando. Estas palabras se repitieron por generaciones, hasta volverse plegarias en la boca de quienes buscaban sentido en medio del tiempo. Su hija, ahora reina, gobernaba con el corazón abierto. No necesitaba ser temida ni venerada, era amada. Decía que cada decisión debía ser hecha pensando no en el oro de las manos, sino en el oro del alma. Y cuando los consejeros le preguntaban qué significaba eso, ella respondía con serenidad: es ese brillo que aparece cuando uno actúa con amor, incluso si nadie lo ve. Con los años, el río Pactolo fue considerado sagrado, no por las partículas doradas que aún corrían en su fondo, sino porque allí nació la enseñanza más grande que un rey pudo ofrecerle al mundo. Cada primavera, el pueblo se reunía a la orilla del agua, arrojando flores en su memoria, y el viento llevaba sus pétalos río abajo, como si la vida misma le diera las gracias. Así, la historia de Midas dejó de ser solo una advertencia. Se convirtió en un canto de esperanza, una promesa de que, incluso aquel que se ha perdido, puede volver a encontrar la luz si se atreve a vaciar sus manos y escuchar lo que su alma necesita decirle. Con el paso de los siglos, el nombre de Midas dejó de ser solo historia y se transformó en símbolo. Los ancianos narraban su vida al fuego de las noches, con voces suaves y encendidas de sabiduría. Hablaban del rey que tocó la luz y descubrió la sombra, del hombre que quiso ser más que humano y acabó encontrando lo divino dentro de su fragilidad. Su historia ya no era advertencia para los codiciosos, sino guía para los humildes que buscaban sentido en lo pequeño. Cada generación añadía un verso nuevo a su leyenda. Algunos decían que en el amanecer podía verse una figura de luz caminando por el río Pactolo, tocando las aguas y dejando un resplandor breve, como un saludo al mundo desde el más allá. Otros aseguraban que cuando alguien actuaba con bondad desinteresada, una ráfaga de aire dorado recorría el valle. No era mito de poder, sino señal de presencia. Los poetas comenzaron a escribir sobre él no como el rey del oro, sino como el guardián del brillo interior. Sus palabras inspiraban a quienes soñaban con dejar huellas sin perder el alma en el intento. Midas se convirtió en espejo de todos los corazones humanos. En cada deseo, en cada error, en cada redención. En los templos se enseñaba su lección más sagrada: el oro de las manos es polvo, el oro del corazón es eterno. Esa frase se talló en piedra y sobrevivió al tiempo. Los viajeros que venían de tierras lejanas llevaban grabadas esas palabras en amuletos, recordando que la riqueza más pura no se encuentra en los tesoros de la tierra, sino en la forma en que uno mira y se entrega con amor. Así, la historia siguió viva, como fuego que no se consume. El brillo de Midas trascendió su imperfección y su caída se volvió promesa. Porque lo humano, cuando se arrepiente y se levanta, puede alcanzar lo divino. Los niños crecían escuchando el relato junto al río y los padres les decían: cada vez que el sol toca el agua, Midas sonríe. Ellos reían, sin comprender del todo. Pero un día, cuando hubieran amado, perdido o llorado, entonces entenderían. Y así,
generación tras generación. El eco de su alma seguía enseñando una verdad eterna, que incluso el error más grande puede ser el inicio de una bendición. La leyenda de Midas no solo habitó los labios del pueblo, sino que penetró en la conciencia misma del mundo. En los días de siembra, los campesinos miraban la tierra con reverencia, recordando que incluso el polvo tiene un brillo secreto cuando se mira con amor. Los artesanos, al trabajar con sus manos, rezaban en silencio para que su labor no fuera movida por el deseo de oro, sino por la belleza que nace del alma. Y los gobernantes, inspirados por su historia, aprendieron que el poder no debe oprimir, sino proteger. Con el tiempo, su nombre se volvió sinónimo de transformación. Ya no representaba la codicia, sino el despertar. En los templos, los sabios explicaban que Midas no fue castigado, sino bendecido, porque solo a través del error pudo abrir los ojos del espíritu. Su historia era la metáfora viva de la humanidad. Todos tocamos el oro alguna vez, un sueño, una ambición, un deseo que reluce. Y todos aprendemos, tarde o temprano, que el oro verdadero se encuentra en lo invisible. Los poetas escribieron que el alma del mundo tiene el tacto de Midas cuando ama sin miedo, porque cuando el amor toca algo, lo transforma también, pero no en metal, sino en eternidad. Cada flor que nace, cada gesto de bondad, cada lágrima redimida. Es ese mismo don que un día el rey buscó desesperadamente, sin saber que siempre lo había tenido dentro. En las montañas, los monjes solían contar una vieja historia a los viajeros. Decían que, alguna noche al año, el viento del este sopla sobre el valle y brilla como si llevase polvo dorado en su viaje. Dicen que es el espíritu de Midas, recordando al mundo que la belleza no quiere ser poseída, sino contemplada. Y el río Pactolo sigue fluyendo, fiel y sabio. Sus aguas aún guardan reflejos dorados cuando el sol se pone. Y quienes lo visitan aseguran que al sumergir las manos sienten un calor suave, como si el alma del rey los bendijera, no para concederles riqueza, sino para despertarles una verdad: que la vida, con toda su fragilidad, es más preciosa que cualquier tesoro. El oro, entendieron entonces, no está en el lujo ni en la grandeza, sino en la sencillez de un corazón que aprende a amar lo efímero, sabiendo que en lo efímero habita lo eterno. Con el paso de los siglos, la historia de Midas comenzó a entenderse no como una fábula, sino como un puente invisible entre el hombre y lo divino. Quienes escuchaban su relato comprendían que los dioses no castigan, enseñan, que el sufrimiento no destruye, pule, y que la verdadera riqueza no se acumula en cofres, sino en la profundidad del alma que se atreve a mirar sus sombras. Las aves que volaban sobre el río Pactolo parecían danzar con un brillo especial. Los monjes decían que aquel reflejo no era del oro escondido bajo las aguas, sino del amor de Dios, bendiciendo la tierra donde un corazón se había redimido. Por eso, peregrinos de lugares lejanos llegaban hasta sus orillas, no para recoger oro, sino para soltar sus cargas. Algunos lanzaban piedras simbolizando su ambición, otros, flores que representaban sus sueños. Todos partían más ligeros. Los sabios enseñaban que cada ser humano lleva en sí un toque dorado, un don otorgado desde el cielo. Pero ese toque no consiste en transformar lo que se toca, sino en iluminar desde dentro. El oro de Midas fue una sombra de lo que el alma humana puede hacer cuando ama, cuando perdona, cuando elige la compasión por encima del orgullo. Esa es la alquimia que los cielos esperan de nosotros. Convertir el dolor en entendimiento, la pérdida en ofrenda, la vida en bendición. En las noches tranquilas, los ancianos observaban el firmamento y decían a sus nietos: ¿ves cómo brillan esas estrellas? Son las lágrimas del rey Midas, convertidas en luz. Los niños sonreían, y aunque no comprendían del todo, esas palabras sembraban en ellos un respeto silencioso por lo simple, por lo puro, por lo humano. El mito dejó de pertenecer a Frigia. Se esparció por desiertos, montañas y mares,
cruzando generaciones y lenguas, alcanzando corazones que jamás habían oído su nombre. Porque el mensaje del rey tocado por el oro ya no hablaba del metal, sino del milagro de volver a sentir, después de haber perdido todo. Así, Midas se transformó en una llama eterna, no un recordatorio de la avaricia, sino un testimonio del despertar. Su historia, contada al alba y repetida al anochecer, se volvió un susurro universal. Todo lo que toques con amor vivirá para siempre. El mensaje de Midas comenzó a germinar en los corazones del mundo como una semilla de luz. Las personas, inspiradas por su historia, empezaron a mirar su vida con nuevos ojos. Ya no buscaban grandeza para ser vistos, sino propósito para servir. Aprendieron que la compasión es la forma más pura de poder, que no hay mayor riqueza que el alma que se entrega sin esperar retorno. Y así, poco a poco, el eco del rey se convirtió en una nueva manera de vivir. En los reinos lejanos, los monarcas que antes medían su gloria por las fortalezas de oro, empezaron a construir escuelas, templos y jardines. Los mercaderes dejaron de pesar sus ganancias solo en monedas y comenzaron a medirlas por las sonrisas que generaban. El mundo no cambió de repente, pero sí de raíz. El oro dejó de ser símbolo de perfección y la bondad se volvió la nueva moneda del alma. Los sabios llamaron a esa época la era del corazón despierto. Decían que era el tiempo en que los hombres redescubrían su divinidad interior, comprendiendo que el amor que da significado a la vida no puede comprarse ni poseerse. Durante esos años, los pueblos crearon celebraciones dedicadas a la humildad, una jornada donde cada persona entregaba lo más preciado que tenía, no oro, sino tiempo, servicio, gratitud, a quienes más lo necesitaban. La voz de Midas se mantenía viva en canciones y poemas que hablaban de la redención del alma y del poder de la sencillez. Su historia inspiraba a artistas, pensadores y líderes espirituales que veían en él el ejemplo del renacer humano. Ya no era solo el rey que se equivocó, era el hombre que entendió, el ser que aprendió a tocar el mundo con amor, porque primero aprendió a tocar su dolor. El río Pactolo se convirtió en el centro espiritual de esta nueva era. Miles de peregrinos viajaban para contemplar sus aguas y recordar sus propias vidas, buscando desprenderse del oro que cargaban en forma de orgullo, miedo o deseo. Allí, entre el canto del agua y el rumor del viento, repetían las palabras que habían quedado grabadas en la historia. Todo lo que brilla sin amor se apaga. Todo lo que se da con amor permanece. Y así, el espíritu de Midas siguió guiando al mundo. No como rey, sino como símbolo. Como recordatorio eterno de que la luz más pura no es la que deslumbra los ojos, sino la que despierta el alma. Con el avanzar del tiempo, la historia de Midas cruzó los errores del pasado y llegó hasta los días del hombre moderno. En las ciudades de cristal y luces eléctricas, donde el brillo aún seduce a la mirada, su voz se escucha entre los silencios del mundo acelerado. Aunque han cambiado los tronos y los deseos, la esencia sigue siendo la misma. Seguimos tocando el oro sin darnos cuenta de que lo que queremos es sentir vida. En cada acto de ambición sin amor, Midas revive. Cada vez que la humanidad olvida que el valor está en lo sencillo, su historia se hace presente como un espejo y un suspiro. Pero también, en cada gesto de bondad, en cada mirada que consuela, él sonríe desde el río del tiempo, sabiendo que su enseñanza aún respira. Porque su maldición fue la cuna de una verdad inmensa, que el brillo sin corazón es oscuridad, y el alma sin humildad se vuelve piedra fría. Hoy, cuando miramos alrededor y todo promete oro, éxito, poder, reconocimiento, su voz parece llamada desde la eternidad. No olvides tocar con amor. Es un recordatorio constante de que la verdadera transformación no ocurre en lo que cambiamos afuera, sino en lo que elegimos sentir dentro. Que el oro más real está en las manos que sanan, en las palabras que reconfortan, en la fe que sostiene a quien ha perdido esperanza. En tiempos donde la rapidez nos arrastra, su historia se vuelve pausa,
nos enseña que lo eterno no corre, florece lentamente en lo invisible, y que solo quien se atreve a vaciar sus manos puede recibir los milagros más grandes. Cuando un padre abraza a su hijo, cuando alguien perdona sin exigir, cuando un extraño ofrece ayuda sin pedir nada a cambio. Allí, sin verlo, el toque dorado de Midas se hace presente, no como metal, sino como luz. Así, su historia ya no pertenece al pasado, ni a los dioses, ni a los reyes. Pertenece a cada alma que ha amado y caído, a cada corazón que comprende que el valor no está en tenerlo todo, sino en perder lo suficiente para descubrir lo esencial. El oro del mundo puede oxidarse, el oro del espíritu nunca. Y ese oro, el verdadero, el invisible, sigue fluyendo como las aguas del río Pactolo, allí donde el amor toca y transforma sin destruir. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el alma, cansada de los brillos externos, comienza a buscar la luz que no ciega, sino que guía. Es entonces cuando la historia de Midas se convierte en faro, ya no como leyenda antigua, sino como espejo interior, como voz que susurra desde lo más profundo. Despierta. El oro que buscas está en ti, el alma del hombre moderno. Fatigada de correr tras ilusiones, siente sed. Sed de propósito, de calma, de sentido. Y en esa búsqueda silenciosa se encuentra con la esencia del rey, que perdió todo para hallarse a sí mismo. Comprende, como Midas comprendió ante el río, que el oro no llena el vacío, solo lo disfraza, que lo material puede adornar las manos, pero solo el amor adorna el espíritu. Así, cada corazón que escucha su historia se detiene por un instante. Cierra los ojos, respira y se pregunta: ¿qué he estado tocando con mis manos? ¿Qué ha perdido su vida por mis deseos? Esa pregunta no condena, despierta. Porque el despertar no ocurre en la mente, sino en el alma que decide volver a sentir. Los sabios dicen que cuando el alma despierta, el mundo entero cambia de color. Lo que antes era ambición se transforma en entrega. Lo que parecía pérdida se revela como enseñanza. Lo que llamábamos castigo resulta ser la caricia firme de lo divino que nos modela hacia la luz. Midas lo entendió cuando vio a su hija volver a respirar. El amor es la única fuerza capaz de revertir cualquier oscuridad. Y tal vez por eso, su enseñanza sigue viva. Para recordarnos que no hay caída que Dios no pueda usar como principio de resurrección. Que los dones, cuando se ponen al servicio del amor, se vuelven eternos. Que la fe, al igual que el oro del alma, nunca se desvanece. Hoy, cuando el alma humana abre los ojos después de tantas búsquedas vacías, el mensaje de Midas resuena más fuerte que nunca. No temas perder lo que brilla fuera, si con eso hallas la luz que nace dentro. Porque quien aprende a ver el mundo con los ojos del amor, todo lo que toque, vivirá. La historia de Midas alcanza su significado más profundo cuando se ve no como la caída de un hombre, sino como el abrazo de Dios hacia un alma perdida. Porque todo lo que el rey vivió, su deseo, su dolor, su arrepentimiento, fue el camino que lo condujo hasta el corazón divino. Así también ocurre con nosotros. Nos alejamos, perseguimos brillos ajenos, confundimos la gloria con la felicidad. Y aún así, Dios nos espera, paciente, hasta que entendamos que Él es la única riqueza real. En el momento en que Midas tocó las aguas del río, no solo perdió su maldición, fue tocado por la misericordia. Esa agua no era solo natural, era símbolo. Era el amor divino lavando las manchas del ego, transformando el oro muerto en humildad viva. En ese instante, la distancia entre el cielo y la tierra se hizo nada. Y allí, Midas se encontró con la verdadera presencia de lo eterno. Los sabios decían que cuando Dios concede un don, lo hace con propósito. Pero cuando lo retira, lo hace con amor. En la historia del rey, el toque de Dios se mostró no en el milagro inicial, sino en la redención final.
porque solo el Creador puede convertir un castigo en enseñanza, una lágrima en bendición, una pérdida en salvación. Así, la leyenda de Midas se vuelve reflejo universal del camino de cada alma que anhela volver a su origen. El oro que buscó con sus manos no era más que la sombra del oro divino, ese que brilla dentro del corazón cuando uno vive en verdad. En su caída está nuestra reflexión. A veces, Dios nos deja tocar lo que creemos querer, para que descubramos lo que realmente necesitamos. Midas quiso alcanzar la eternidad a través del oro, y la encontró en el amor que no muere. Comprendió que el toque divino no convierte cosas en oro, sino corazones en luz. Que cada vez que un ser humano se arrepiente, el cielo toca su alma como el río tocó las manos del rey. Y desde entonces, el espíritu de Midas no fue fama ni leyenda, sino plegaria. Una plegaria que el viento lleva hasta cada alma. Que todo lo que toques sea vida, y que todo lo que hagas sea amor. El toque divino que una vez redimió a Midas comenzó a sentirse más allá de su historia. Era como una semilla espiritual que germinaba en el corazón de cada ser humano dispuesto a dejar atrás su propio oro, su orgullo, su miedo, su deseo de control. Así, el alma colectiva empezó a despertar. Y en ese despertar, comprendió que el amor que transforma no pertenece al pasado, vive en el ahora, en cada pequeña acción donde la bondad florece. En cada rincón del mundo, la enseñanza de aquel rey halló nuevo sentido. Los humildes descubrían fuerza en su sacrificio. Los poderosos hallaban paz en su renuncia. Las madres, al cuidar. Los niños, al reír. Los ancianos, al perdonar. Todos portaban el eco sagrado de su redención. Midas ya no era un nombre, sino una forma de sentir. Una voz interior que decía: toca el mundo con ternura y verás cómo todo lo muerto resucita. Los sabios enseñaban que este don, este toque invisible, no está reservado a algunos, sino entregado a todos, que cada vez que se elige amar sobre poseer, compartir en vez de guardar, perdonar en vez de herir, el oro del alma vuelve a brillar, porque el toque divino es herencia de los que saben rendirse. No por debilidad, sino por fe. La renovación comenzó a manifestarse. Los líderes empezaron a valorar la empatía más que el poder. Las comunidades comprendieron que prosperar no es tener más, sino vivir juntos con propósito. Las almas comenzaron a mirarse unas a otras con compasión, como si recordaran un secreto antiguo, que todos somos brillos distintos del mismo Creador. El río Pactolo seguía fluyendo, y las aguas que una vez purificaron a Midas eran ahora símbolo de esperanza para todos. Las personas llegaban a sus orillas y, en silencio, sumergían sus manos para dejar ir aquello que pesaba: el ego, la culpa, el dolor. Algunos decían que al hacerlo sentían un calor en el pecho, como si alguien los tocara suavemente. Era el recordatorio de que Dios aún toca el corazón de quienes se entregan con humildad. Así, el don que había destruido a un hombre se transformó en una bendición eterna para la humanidad, porque en cada alma dispuesta a escuchar, Midas aún vive y susurra desde la eternidad. Cuando aprendes a amar, todo lo que toques volverá a tener vida. Con el tiempo, la voz de Midas se volvió inseparable del murmullo del mundo. Era como si su alma, liberada de todo resplandor terrenal, se hubiera disuelto en la creación. En el canto de los pájaros, en el ondular del agua, en la calma de los amaneceres. Su espíritu seguía enseñando, sin palabras, lo que el hombre aún necesitaba recordar. Que el verdadero milagro no está en transformar las cosas, sino en dejarse transformar por el amor. Los pueblos que habitaban las tierras cercanas al río comenzaron a celebrar cada año una ceremonia llamada el Día del Corazón Dorado. No había templos de mármol ni ofrendas ricas, solo silencio, canto y gratitud. Hombres y mujeres se tomaban de las manos, y en sus ojos se reflejaba el mismo brillo del río bajo la luz de la luna. Era su forma de decir: seguimos siendo tocados. Y en ese instante,
Todos sentían la presencia de algo invisible, un calor que trascendía la piel, como si el mismo Dios caminara entre ellos. Los sabios afirmaban que la historia de Midas no termina con su muerte, porque las almas que aman no desaparecen, se siembran. Que cada acto de bondad, cada lágrima que se convierte en perdón, es una semilla de la eternidad que el Rey dejó en el corazón de la humanidad. Cuando alguien escogía dar con humildad o sonreír en medio del dolor, una parte de esa historia revivía, tan silenciosa como la fe, tan brillante como la esperanza. Y así, el eco del Rey siguió viajando a través del tiempo, no como sombra, sino como luz constante, susurrando a cada generación que no olvide la esencia de su existencia, porque cuando el ser humano olvida amar, el mundo se vuelve oro sin vida. Pero cuando vuelve a amar, hasta el polvo se ilumina. Una noche, junto al río, un anciano le contó a su nieto: dicen que, si escuchas con atención, puedes oír las aguas hablar. ¿Y qué dicen, abuelo?, preguntó el niño. El anciano sonrió y respondió con voz temblorosa: dicen que todo lo que tocamos con fe sigue vivo para siempre. Y el niño miró el reflejo dorado del agua, maravillado, sin saber que en su inocencia también brillaba el milagro que Midas había buscado toda su vida: el toque de lo divino en lo humano. Cuando la noche duerme sobre el río, dicen que una estrella antigua desciende y se detiene justo sobre las aguas del Pactolo. Su luz no hiere los ojos, sino que acaricia el alma. Algunos aseguran que es el espíritu del rey Midas, no coronado de oro, sino envuelto en la claridad de lo divino, velando por los corazones humanos que aún buscan el brillo verdadero. En esa hora sagrada, el silencio se llena de un murmullo suave, como si la creación entera respirara gratitud. Las hojas susurran, el agua canta, y el viento, en su pasar, parece susurrar palabras invisibles: amor, perdón, vida. Así, la historia del rey se vuelve oración, y su oración, eternidad. No hay palacios, no hay tronos, solo la presencia del Espíritu que una vez quiso poseerlo todo y terminó aprendiendo que nada le pertenecía, salvo su alma. Desde entonces, cada amanecer sobre Frigia lleva el mismo mensaje, invisible pero cierto: que la luz más pura nace de la renuncia, que quien se vacía de sí mismo se vuelve vaso del cielo. Y que el oro que buscábamos fuera siempre estuvo dentro, aguardando el instante en que nos atreviéramos a mirarlo sin miedo. El alma de Midas, ahora libre, se une a la corriente infinita del amor eterno. Ya no toca el mundo para transformarlo, sino para acompañarlo. Es viento que consuela, reflejo que enseña, chispa que recuerda a cada ser humano su propia grandeza. Su bendición flota en la tierra como promesa de redención, para que nadie olvide que hasta el error más oscuro puede convertirse en luz cuando se entrega al amor. Así, el mito concluye. Pero la verdad permanece, porque allí donde una mano tiembla al perdonar, allí donde un corazón vuelve a creer, allí donde alguien ama sin esperar, el toque de Midas aún respira, no en oro, sino en luz. Y esa luz, eterna, suave, divina, es la huella de un hombre que descubrió que lo más valioso que puede poseer el alma humana es su propia capacidad de amar. El legado de Midas no terminó con su muerte. Sigue vivo en cada uno de nosotros, porque todos, alguna vez, hemos tocado con ambición lo que deberíamos haber tocado con amor. Pero incluso en nuestros errores, Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, en lo que amamos, en lo que dejamos brillar dentro de los demás. Si este mensaje tocó tu corazón, deja que siga su viaje. Comparte este video para que otros también recuerden que lo más valioso no se compra, se cultiva. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad, donde cada historia es una chispa que ilumina el alma. Porque cuando elegimos compartir la luz,
el mundo entero se vuelve oro. El oro del amor, el que nunca se apaga.